Buenas noches, estamos apenas entrando a la 1 de la tarde. Eh, Me hizo favor invitarme Montserrat a dar esta charla sobre uno de los temas que hemos venido investigando en los últimos años, que son acerca de los murciélagos y en particular los murciélagos que habitan esta cueva que conocemos como el volcán de los murciélagos, que se encuentra en la reserva de la biosfera de Calakmul en el estado de Campeche, en México. Eh, para iniciar, quiero mencionar algunos datos sobre los murciélagos, en particular los murciélagos que tenemos en México. Actualmente tenemos en el mundo más de 1,400 especies de murciélagos y en particular en México tenemos un porcentaje bastante alto, poco menos del 10%. Tenemos actualmente 142 especies, dependiendo, como en general todos saben, de los diferentes taxónomos que están estudiando y que se considera especie válida o no. Dentro de esas 142 están representadas 8 de las 9 familias que existen en el continente americano, excepto la familia Furipteride que se halla de Costa Rica hacia el sur. Todas las otras 8 familias las tenemos en México y tienen todos los gremios tróficos que se conocen para este grupo en el continente, desde los insectívoros, nectarívoros, frugívoros, carnívoros, piscívoros, y aquí pueden ver un murciélago piscívoro, Noctilio leporinus, y por supuesto uno que es el que causa mayor temor a la gente, que son los murciélagos vampiros. Este es un Desmodus rotundus que bueno, en México, de México hasta Argentina, tenemos las 3 especies conocidas que se alimentan de sangre. Sí, son muy diversos y esa diversidad se ve reflejada en sus gran cantidad de distintas dietas. Ahí como ya mencionaba, murciélagos insectívoros, frugívoros, nectarívoros y poliníferos, piscívoros, los que son carnívoros, no alimentándose de artrópodos, sino de vertebrados, y bueno, las 3 especies que se alimentan de sangre. De hecho, en la tabla pueden ver el porcentaje que representan de esas 142 especies. Y bueno, otro aspecto importante de ellos, que es evidentemente un aspecto muy antropocéntrico, es los servicios ambientales que ellos prestan, como el control de plagas y bueno, teniendo una cantidad considerable de especies insectívoras que se alimentan de muchos insectos. Ha habido ya varios estudios que muestran cómo están atacando sitios donde hay muchos insectos que son plagas, dado la gran cantidad de individuos de murciélagos que también existe. Hay los que dispersan semillas, hay los que polinizan flores. Aquí ya no puse, bueno, los carnívoros, los que se alimentan de sangre, como mencionaba. Y bueno, en realidad todo esto representa un tesoro que debemos preservar y que bueno, en México, como en muchos de los países del continente americano, los últimos años se han desarrollado una serie de programas que buscan la conservación de estos murciélagos, sobre todo en primer lugar, dando a conocer qué son, porque en general la gente desconoce de estos animales, excepto como mencionaba, del murciélago hematófago. Bueno, y muy rápidamente mencionaría sobre uno de estos programas que hay en todo el continente, que es el Programa para la Conservación de los Murciélagos de México, que creamos desde 1984, en el que se decidió que tratáramos de realizar actividades que nos permitieran recuperar y conservar las poblaciones de murciélagos, a través de identificar, analizar y contrarrestar las causas de destrucción que los han afectado. Entonces, desde un principio se decidió tener un programa que estuviera basado en 3 grandes aspectos. El primero, que es la investigación y que en el que está involucrada la cueva que ahora vamos a ver, que tiene que ver con
conocer los diferentes refugios donde habitan estos animales, conocer a los animales mismos, los hábitos de estos animales, los ciclos de vida. Por otro lado, realizar educación ambiental desde diferentes aspectos, comenzando desde los niños, pero llevándolo a los adultos. De hecho, la encargada del programa, la doctora Laura Navarro, hizo su doctorado en educación ambiental en Alcalá de Henares, en un programa mixto que hay en Alcalá. No mencioné al doctor Rodrigo Medellín, que es el encargado y principal promotor de todo este programa. Y bueno, está el área de conservación, que tiene que ver fundamentalmente con aspectos de gestión, tanto de apoyos para la conservación de estos murciélagos, gestión legal. Hemos logrado que en las leyes ecológicas esté presente el término caverna para tratar de conservar esos lugares, no solo para los murciélagos, sino para todos los seres que habitan las cuevas. Entonces, ahora me voy a enfocar fundamentalmente en una de las muchas cuevas que tenemos en el país, dado que somos un país kárstico y tenemos áreas muy importantes con cuevas, y una de estas es la península de Yucatán, y en particular esta es una cueva que se halla muy cercana a una zona arqueológica muy bella, que es Calakmul, y bueno, también ahí mismo se creó una reserva de la biosfera con el mismo nombre, Calakmul. Entonces esta cueva la denominamos el volcán de los murciélagos, que de hecho la gente la conoce así, como el volcán de los murciélagos en la zona. Rápidamente hablaría brevemente sobre las áreas naturales protegidas de México, donde tenemos al menos el 10.9% de tierras emergidas, de zonas terrestres protegidas, y de la plataforma continental un 22% también protegido. Que bueno, parece mucho, pero en realidad es poco comparado con todo lo que requeriríamos proteger. Y bueno, en este mapa pueden ver cómo las zonas de reserva, que son todas las zonas en diferente color, realmente no ocupa la gran mayoría de territorio. Desafortunadamente, todavía falta mucho más trabajo en ese sentido. Afortunadamente, en este caso para Yucatán, ha habido un gran apoyo tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales de los estados que constituyen la península, para ir creando zonas de reserva. Y una de ellas fue la reserva de la biosfera de Calakmul, que está en el estado de Campeche. Aquí pueden ver esta zona, no sé si se vea mi flecha. Es esta zona donde está el núcleo de la reserva de esta zona A. En esa parte de la zona arqueológica hay una serie de seres vivos, de vegetales y animales. Por ejemplo, hay más del 80% de las plantas conocidas para la península, las puede uno encontrar en Calakmul. Más de 300 aves se conocen para la zona, y al menos unos 100 mamíferos. Y entre ellos está, por supuesto, los murciélagos, que el tema que hablaremos con referencia a la cueva. Aquí pueden ver una vista de una de las pirámides que hay en Calakmul. Esta es la entrada principal de la cueva. La cueva está en un área que fungió como un cenote. Si alguno ha ido a Carlsbad, a la cueva de Carlsbad en Nuevo México, es semejante, tiene paredes muy verticales, tiene uno que bajar con mucho cuidado para llegar a la entrada de la cueva, que está con una pendiente muy fuerte. Aquí tienen un plano muy esquemático de la cueva. Aquí está la entrada de la cueva. La cueva, hasta lo más profundo, baja unos 117 metros de profundidad desde la entrada de la cueva hasta el fondo, pero es un recorrido digamos, en vista transversal de 680 metros. Solo que, como mencionaba, esta zona de la entrada tiene una pendiente muy difícil, entonces usualmente tratamos de
de fomentar con la gente que de preferencia no entre, bueno, excepto espeleólogos preparados, dada la dificultad que lleva. De hecho, pueden ver aquí uno de los equipos que entró a la cueva. Yo mismo soy investigador del INA y más bien colaboro con espeleólogos nacionales y regionales para explorar muchos de los depósitos, tanto en términos de patrimonio natural como patrimonio paleontológico. Entonces aquí pueden ver, entraron gente lo más preparada posible. Ya mencionaba hace un rato la importancia en este caso de usar máscaras porque sí se conoce y bueno, ya se han analizado muestras de guano de esta cueva donde se ha hallado el hongo Histoplasma capsulatum y justo les mencionaba que un conjunto de colegas brasileños que ingresó a la cueva sin las precauciones debidas se contagió y alguno la pasó mal. Afortunadamente nadie, no hubo ninguna fatalidad, pero sí alguno la pasó muy mal. Entonces sí es importante ese aspecto. Entonces aquí pueden ver colegas paleólogos, algún paleontólogo también que visitando la cueva. Esta es una serie de cartas topográficas de donde se halla la cueva. Aquí viene una carretera muy importante que va por la base de la península, que va desde Escárcega hasta Chetumal, y más o menos a la mitad del camino se encuentra Espujil, y alrededor de Espujil es donde se encuentra, por un lado, la salida hacia Calakmul, que se encuentra al sur de la carretera, y hacia el norte, pocos kilómetros adelante de la desviación hacia la zona arqueológica, se encuentra la entrada a la cueva. Como pueden ver, las cotas, estas bajan muy rápido por lo que mencionaba. Este es un agujero que tiene una pendiente muy fuerte para bajar. Uno llega a la boca del agujero y si quiere uno bajar tiene que llevar cuerda, llevar equipo especial. Usualmente cuando vamos a muestrear murciélagos nos quedamos afuera en la zona alta y de ahí, bueno, se ponen tanto redes de niebla como redes de arpa para poder ir muestreando. Aquí mismo, esto mismo lo muestra este plano que muestra las pendientes, como son muy fuertes al interior de lo que sería el cenote donde se halla la entrada a la cueva. Y bueno, eh, la cueva está asentada en una serie de lomeríos que están formados por cuarzos cuaternarios, de hecho, y alrededor es una zona mucho más antigua, tiene de origen paleoceno, probablemente una zona fluvial, pero la cueva está asentada más precisamente en las calizas cuaternarias. La fauna es muy grande, de hecho es un listado muy acotado con algunas fotos de la fauna que se encuentra. Finalmente lo que más hemos estudiado son murciélagos, pero bueno, han entrado diferentes colegas que han logrado realizar colectas de diferentes organismos, tanto arácnidos, insectos, serpientes, aves y bueno, los murciélagos y al menos un tlacuache. Aquí es una lista más completa y aquí se marca en la parte de arriba las zonas donde se encontraron estos animales de acuerdo a cómo se fue penetrando en la cueva. Se fueron encontrando zonas de luz, zonas de penumbra y aquellas zonas ya con mucha oscuridad, y aquí se puede ver cómo están distribuidos estos organismos. Ahora bien, con referencia a los murciélagos, el murciélago más abundante en esta cueva es un murciélago del grupo de los molósidos, que bueno, también lo tienen en el viejo mundo. Este le llamamos murciélago de cola libre, y se pueden imaginar porque tiene justamente la cola libre. Y este es el que forma las colonias más grandes, que se ha llegado a calcular entre 1,5 millones y 2 millones de individuos en algún momento, y que son los que salen de la cueva. Aquí pueden ver un video.
De hecho, lo detengo un momento nada más para mostrar, porque no sé si quede claro lo de las paredes verticales. Aquí pueden ver esas paredes. Los murciélagos salen por la boca de la cueva que vimos, y salen dando giros, dan unas dos o tres vueltas y hasta entonces se dirigen hacia la parte del dosel de los árboles. De hecho, usualmente esta gran colonia de murciélago de cola libre, de hecho de su nombre latín es Nyctinomys laticaudatus, sale justamente por toda la zona libre de vegetación, se mueve por el dosel y de hecho se dirige hacia el sur, justamente hacia la zona de las ruinas arqueológicas. Y ahí es donde se está alimentando de insectos. De ocasión nos ha tocado que salgan por dentro del bosque y sí es tremendo haber tenido trampas en ese momento porque se llenan terriblemente. Tuvimos que estar sacando animales a toda prisa para que no se fueran a lastimar, no se dañaran ellos mismos. Chocaban con uno. Sí fue una ocasión rara, nunca nos ha pasado que salgan así. Bueno, esa es la población más grande. Todos los demás murciélagos son murciélagos con poblaciones sí grandes, pero no de estos tamaños. De hecho, la más grande es este murciélago bigotudo Mormos megalófila, que debe andar entre unos 50,000, 70,000 ejemplares. Hay otros como Pteronotus mesoamericanos, este lado murciélago, otro murciélago de la misma familia Mormópide, que anda probablemente en alrededor de los mismos números. Todos estos son insectívoros. Otro mormópido, Pteronotus davy, que a semejanza de este otro que tienen a su izquierda, Pteronotus hypnonotus, les llamamos murciélagos de espalda desnuda. Pueden ver a qué se debe eso. Su membrana crece. Tienen pelo debajo de esta membrana, pero esta crece entre los antebrazos. Esta Pteronotus hypnonotus es una especie muy rara en el norte del continente. Este es uno de los pocos ejemplares que se conocen de México. Pteronotus fulvus sí hay mucho más abundante y más pequeño que este. Y bueno, tenemos otro insectívoro que es un murciélago de orejas de embudo, Natalus examineus, que ahora veremos en algunas tomas, y finalmente otro murciélago insectívoro, un miotis semejante a los miotis que hay en el viejo mundo, nada más que este es miotis casey. Y tenemos un murciélago polinívoro, Glossophaga soricina. Entonces esas son las especies que hasta ahora conocemos de esta cueva. Sí han realizado temporadas de campo muy extensas y bueno, no se han recolectado otras especies. Sí hay otras recolectas fuera de la cueva. Aquí muestro parte de los equipos que se han tomado. Se han estado tomando, aparte de videos, se han tomado videos con cámaras de termografía con objeto de verificar cómo se están moviendo los animales, solamente que realmente ha sido muy difícil el poderlo realizar. Aquí tienen un par de tomas de los murciélagos, de la salida de los murciélagos. Aquí pueden ver la señal amarilla que está marcando dónde están los individuos, ¿sí? Aquí tienen uno muy claramente mostrado. Todos estos son los nictinomos, que son los que salen muy al principio de la salida. Aquí pueden ver, esta vista la puse sobre todo para que se observe cómo una vez que salen forman lo que llamaríamos río de murciélagos que se dirigen hacia el sur, hacia la zona arqueológica, que es en el área donde se están alimentando, y pueden ver la abundancia. Es muy interesante estar cerca cuando comienza la salida porque, por ejemplo, los halcones murciélagueros, Falco sparderius, Falco jamaicensis, se acercan y están revoloteando alrededor o se echan en algún árbol, y tan pronto salen, ve uno como enseguida van a atacar el grupo. Siempre se llevan algún murciélago y se ve que regresan varias veces durante la salida, que puede durar más de hora y media. Perdón, esta es otra termografía.
Y también hemos estado explorando cómo se mueven estos murciélagos, aparte del Nyctinomus laticaudatus, el murciélago de cola libre que se mueve por el dosel. Todos los demás son murciélagos que se mueven por el sotobosque, pero hay uno de ellos, el que les mencioné, el murciélago orejas de embudo, que es interesante porque a diferencia de los otros que atraviesan la carretera que está muy cerca de donde está la cueva, atraviesan, y bueno, ahora vamos a ver algo de atropellamiento que ha sucedido. Estos murciélagos tienen el hábito de atravesar una alcantarilla que atraviesa debajo de la carretera, y ahí pueden ver algunas vistas de fotografías de estos animales con la termografía atravesando la alcantarilla. Parece, y eso todavía no lo hemos confirmado, que en esta cueva hay una serie de arácnidos que conocemos como piliones, que son arañas bueno, arácnidos de patas muy largas que son muy comunes y en las alcantarillas habitan. Parece que estos murciélagos están pasando en la alcantarilla para alimentarse de ellos. Aquí tienen tienen una vista de este murciélago Natalus extramineus, otra vista, y aquí tienen cómo van atravesando la cueva, digo, la alcantarilla. Y bueno, otro aspecto que hemos venido revisando, y bueno, eso fue a partir de las primeras visitas de la cueva y de que hallábamos una serie de animales muertos sobre el pavimento, fue que iniciamos una investigación sistematizando la información de qué murciélagos hallábamos, en qué tramo de carretera se estuvieron ampliando en los tramos de 1 a 2 kilómetros, se hacían recorridos tanto en la noche como recién amanecía para ver qué animales existían. Se vio también que a pesar de letreros que fue posible ir consiguiendo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México permitiera que hubiera estos letreros, como son tramos muy largos y en general libres de población humana, en general los vehículos corren mucho más del límite de velocidad, y entonces realmente pues no, los murciélagos y otros animales, porque tenemos una lista muy larga de murciélagos. Aquí al menos tenemos 12 especies que han aparecido, 8 de las que conocemos de la cueva y 4 distintas. Una de ellas, Centurio senex, un murciélago generalmente raro. También tenemos registros de aves, registros de otros mamíferos, aún de mamíferos de talla grande como un ocelote. Bueno, esta cueva, y perdón, creo que no salió aquí, no se ve aquí tendríamos una barra del lado izquierdo que significaría esta cueva, porque esta es una de las cuevas con mayor abundancia y diversidad de murciélagos que tenemos en el país. La gran mayoría, en cualquier caso, se encuentra en el sureste del país, con algunas cuevas en la zona centro-occidente del país, donde tenemos sobre todo especies endémicas de murciélagos, que es lo que le da esa diversidad a esas cuevas. Perdón, aquí está el volcán de los murciélagos. Pueden ver la cantidad de número de murciélagos que se ha cuantificado para ese momento, y bueno, el número de especies conocidas, no solo de la cueva, sino de los alrededores, que son sobre todo murciélagos frugívoros. Y bueno, ya para cercano a terminar, estas son algunas de las consideraciones que hemos hecho sobre la cueva, y que bueno, como mencionaba, sí invitamos a la gente a que llegue y observe la salida de los murciélagos. De hecho, estas vistas que ven de su lado derecho son vistas en la parte superior alrededor de la cueva, una zona donde puede uno subir y poder ver cuando salen y cómo se dirigen hacia el sur, y que, como les digo, es muy interesante. Sí, no hay demasiado espacio en general para demasiada gente, pero sí habría oportunidad en su momento de crear las condiciones para que de ahí la gente pudiera visitar. Entonces, bueno, uno de los aspectos que ya mencionaba desde el inicio es la presencia del hongo que provoca la histoplasmosis, que por ello ya simplemente
vale la pena mejor no entrar si no se cuenta con el equipo debido. Sí es una cueva que está en condiciones de gran vulnerabilidad. De hecho, como vieron en el esquema de la cueva, la pendiente provoca que de ocasión se van soltando grandes peñascos que van rodando y bueno, si entra alguien puede provocarle un daño y finalmente también provoca alteraciones en el interior de la cueva. Y bueno, como mencionaba, la parte más antropocéntrica, que es este servicio ambiental que nos puede ofrecer, dada la cantidad de murciélagos que existen, reconocer toda esa posible cantidad de insectos que podrían comer en la noche. De hecho, no en esta cueva, pero sí en una cueva hacia el norte del país, en Cueva de la Poca, se han estado haciendo inferencias y estimaciones sobre la cantidad de insectos y la cantidad de recursos que puede librarse sin necesidad de usar insecticidas artificiales y la verdad es impresionante las cantidades a las que se ha llegado. Y bueno, ese sería todo. Les agradezco su atención y bueno, agradezco a las diferentes instituciones, en particular las dos instituciones aquí en el centro, el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur en Campeche y la Universidad Autónoma de Campeche, que Jorge Vargas y Griselda Escalona han estado haciendo mucha de la investigación para reconocer mejor la cueva del volcán de los murciélagos y sus alrededores. Muchas gracias. Enhorabuena por la acurada presentación. Una pregunta. ¿Se ha podido determinar si todas las especies salen mezcladas o tienen un cierto intervalo entre ellas, igualmente al volver? Se ha hallado sobre todo en la salida, que es cuando finalmente está uno usualmente con las redes, tanto de niebla como las de arpa. La primera que sale justamente es Nyctinomys laticaudatus, esta que forma la gran colonia, es la primera que sale. Al mismo tiempo, ya cuando va saliendo esta, comienzan a salir en diferente, bueno, en el mismo orden salen, por ejemplo, los mormópidos, Mormops, Pteronotus. De los que salen, digamos, más tarde son Glossophaga y al final vendría Myotis. Esperaría uno, dado que sí hemos hallado vampiros en la zona, aunque bueno, siendo una zona bastante conservada, no hay, la población es baja, que hubiera murciélagos vampiros, que son los que salen muy al final, pero nos hemos quedado, no sé, 5 o 6 horas, digamos, desde que comienzan a salir al atardecer y no ha salido ningún otro murciélago. Sí llevan un orden. Hasta donde recuerdo, los colegas que han entrado a la cueva no han estado explorando, y sobre todo por la cuestión de seguridad, si eso se refleja en dónde están quedándose los murciélagos, porque eso sí sucede en otras cuevas, que se quedan, los que van saliendo primero se quedan muy al principio. Por ejemplo, tenemos un grupo en Balonúride, que supongo también lo hay en Eurasia, que esos son de los primeros que salen, murciélagos muy del atardecer aún ya están saliendo, y luego vienen otros vespertiliónidos, que bueno, como su nombre lo dice, serían los que salen, y de los que salen muy al final son este grupo exclusivo del continente americano, los filostómidos, justo Glossophagas oricinas, de los que sale al último en la cueva del volcán de los murciélagos. Y bueno, esos son unos muy comunes, Artibeus camaicensis, que son frugívoros, son de los que salen más tarde. Pero sí hay un ordenamiento.